Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Rosalía, por cederme una parte de tu tiempo para poder hablar de lo que a mí me parece un momento imprescindible, un capítulo ineludible del feminismo español y en nuestro idioma. Muchísimas gracias a quienes me estáis escuchando por vuestro interés y por vuestro trabajo en coeducación, porque la educación, para que sea completa, para que sea de calidad, necesariamente tiene que ser coeducación. Quisiera comenzar haciendo una afirmación que seguramente y afortunadamente también es innecesaria o superflua en este foro, pero que me gusta hacer siempre que tengo ocasión. Y es que todas y todos tenemos que tener muy claro que el feminismo no es una ideología en el mal sentido del término, no es una tendencia, no es una moda reciente, ni muchísimo menos. El feminismo es un pensamiento filosófico muy riguroso, muy sólido, muy complejo también en algunas de las cuestiones que aborda y que se enmarca dentro de lo que en filosofía llamamos pensamiento crítico. El pensamiento crítico no tiene por objeto describir la realidad, no solo describe la realidad, sino que aborda su reflexión centrándose en aquellos aspectos, en aquellos puntos que son más problemáticos, que son más conflictivos. Digamos que viene a pensar la realidad denunciando aquellas cuestiones que no se pueden justificar racionalmente, que no se pueden fundamentar racionalmente y por tanto son ilegítimas. De este modo, adoptar esta perspectiva intrínsecamente nos lleva a una acción por transformar el mundo. Y esto es importantísimo que lo tengamos siempre muy claro. Bien, hablar de filosofía y de feminismo en España tiene un nombre propio. Nos remite necesariamente a la gran filósofa Celia Amorós. En el año 1985, Celia Amorós publica una obra que se titula Hacia una crítica de la razón patriarcal, que es un clásico del feminismo filosófico. En ella, Amorós aborda el pensamiento de algunos de los grandes filósofos, como Aristóteles, Kant o Hegel, desde una perspectiva feminista. Es, como digo, una obra imprescindible. Solo 2 años después de la publicación de esta obra, en el año 1987, Amorós ya es catedrática de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y decide crear un seminario permanente para estudiar en profundidad las relaciones entre feminismo e ilustración. Si os fijáis en los nombres de quienes participaron en el seminario, reconoceréis a muchas de las teóricas que en la actualidad son referentes en el feminismo español, intentando sistematizar un poco, de alguna manera, aquel ingente trabajo, aquel durísimo trabajo que llevaron a cabo. He atendido a dos de las grandes tareas feministas. Una es la de construcción del pensamiento hegemónico y la otra es la genealogía del pensamiento feminista. Voy a intentar exponer alguna cosa lo más brevemente que pueda de cada una de ellas. En primer lugar, respecto a la deconstrucción del pensamiento hegemónico, es decir, al análisis minucioso del pensamiento que nos ha sido transmitido, quisiera hacer lo primero, reivindicar lo primero la importancia de esta tarea. Y es que para entender dónde estamos es imprescindible saber de dónde venimos. Y el análisis que llevan a cabo las teóricas del seminario Feminismo e Ilustración se centra en el pensamiento en el que se fundan nuestras sociedades, nuestras democracias. Desde el principio de su producción teórica, Celia Moró se da cuenta de que es imprescindible llevar a cabo un análisis de los sesgos patriarcales del discurso filosófico, que en ningún sentido ha expresado la autoconciencia de la especie, como ella misma dice. Pero hay un texto muy particular, un texto que publica en 1982, donde Celia Amorós decide que es imprescindible centrarse en un momento histórico-filosófico muy particular, que es la filosofía moderna. La filosofía moderna que podríamos decir que se inicia o que surge con el Renacimiento del siglo XV y que cristaliza o culmina con la Ilustración del siglo XVIII. Este momento requería una atención especial por una razón estrictamente teórica. No es una cuestión metodológica de acotar un periodo de la historia, sino por lo que representa ese pensamiento en la historia de las ideas, ¿no? La filosofía moderna lo que hizo, entre otras cosas, fue convertir a la razón en la diosa, es decir, estableció que la única que tenía autoridad para legitimar la construcción de la sociedad, la organización social y política, era la razón y los principios que emanaban de ella. Y uno de esos principios era la igualdad natural de todos los hombres. Esta idea
consiguió quebrar, dinamitar, diría yo, el orden estamental, ¿no? La forma en la que se organizaban las sociedades en la Edad Media, que distribuían a las personas en sociedad en función de un rasgo no elegido como es el nacimiento. En este contexto tenemos necesariamente que hacernos una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo puede ser que en el momento en el que se ha fraguado, se ha consagrado la igualdad natural de todos los hombres y se han descartado los rasgos no elegidos para situar a las personas en sociedad, uno de esos rasgos elegidos, como es el sexo con el que se nace, sigue siendo un criterio para organizar la sociedad? Es decir, la cuestión es, ¿cómo puede ser que un rasgo no elegido como el sexo con el que se nace siga siendo un criterio para ordenar la sociedad como se ordena a partir del pensamiento de la modernidad ilustrada? ¿Qué ha pasado entonces con la igualdad natural de todos los hombres? Si, como decimos, este pensamiento considera que, como dijo el filósofo en el siglo XVII, el filósofo Descartes, René Descartes, la razón, que es la que más repartida está del mundo y es universal, es la única que puede fundamentar la organización social, ¿cómo puede preservarse un resto feudal? Tuvo necesariamente que ponerse en funcionamiento algún tipo de mecanismo teórico que racionalmente justificara la exclusión de las mujeres del espacio público, en definitiva, que es el espacio del poder. Bien, el trabajo que llevaron a cabo nuestras investigadoras se centró en el pensamiento de muchos de los grandes filósofos ilustrados que todas y todos hemos estudiado en algún momento de nuestra historia: Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, por ejemplo. Y lo que descubrieron es que ese mecanismo teórico, ese dispositivo teórico que se ideó, fue el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos. Es decir, lo que ellos pensaron, mejor dicho, el argumento que ellos elaboraron consistía en afirmar que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza. La naturaleza nos otorga cualidades diferentes que obviamente tiene que traducirse, como no puede ser de otra manera, en tareas sociales, en lugares sociales debidamente diferenciados. Lo que ocurre es que esas diferencias naturales van a traducirse en complementariedad. Voy a intentar explicarme. Los hombres son concebidos y descritos como seres racionales, iguales, autónomos y que por tanto están capacitados para ejercer el poder, para ser poseedores de los derechos de ciudadanía. Por tanto, a ellos les corresponderá el espacio público, que es el espacio del poder. Sin embargo, las mujeres son conceptualizadas de tal manera que en ningún caso van a poder salir de la otra esfera, que es la esfera doméstica privada. Las mujeres son conceptualizadas o bien como pasión irracional, incapaces de contenerse y por tanto tienen que ser controladas, tienen que ser sometidas, no pueden ejercer el poder, o bien, como es el caso de Rousseau, muy concretamente, como esos seres no contaminados, esos seres, digamos, más puros, a quienes no ha afectado, por lo menos, o al menos de la misma manera, la degradación moral de la sociedad. En este último sentido, las mujeres van a ser las ideales esposas del ciudadano y madres del futuro ciudadano, cuya función va a ser exclusivamente la de moralizar y socializar a los ciudadanos, pero nunca la de ejercer el poder y las funciones públicas. Este argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos se basa, por tanto, como digo, en construir dos naturalezas que son diferentes y que, por tanto, siendo diferentes, en sociedad tienen que ocupar lugares diferentes. El problema está en que la diferencia se traduce en desigualdad, porque el lugar destinado para las mujeres no es el espacio del poder y por tanto lo que se está justificando es la desigualdad de las mujeres, es decir, la subordinación y el sometimiento, la opresión, en definitiva, de la mitad de la humanidad. Y se está haciendo además apelando a la naturaleza, que es quien otorga cualidades, ¿no? Estamos en un ámbito coeducativo y no podemos dejar de referirnos a Rousseau, por ejemplo, que es uno de los filósofos que además dedicó una parte muy importante de su obra a trabajar la educación. Y con Rousseau vemos claramente cómo lo que se prescribe para las mujeres es
un tipo de educación absolutamente diferenciada, destinada además a dejarles bien claro cuál es su lugar en la sociedad, que son los estrechos límites de la esfera doméstica. Dice Rousseau en el Emilio: justificad siempre las tareas que imponéis a las jóvenes, pero imponédselas siempre. Las jóvenes deben ser vigilantes y laboriosas, pero eso no es todo. Deben estar sujetas desde hora temprana. Esta desgracia, si lo es para ellas, resulta inseparable de su sexo. Hay que ejercitarlas ante todo en la sujeción, a fin de que nunca les cueste nada. Hay que domeñar todas sus fantasías para someterlas a las voluntades de otro. De manera que, tanto si se concibe a la mujer como pasión irracional, no puede ser ciudadana, como si se concibe como ser no contaminado, va a poder acceder a lo público, porque su función será educar al futuro ciudadano como debe ser el buen ciudadano, ¿no? Que construya una sociedad justa. Una de las cosas que a mí me parecen más importantes del trabajo que hizo el seminario Feminismo e Ilustración es la incorporación de los desarrollos teóricos que se estaban produciendo fuera de nuestras fronteras, que estudiaron, introdujeron en España, asimilaron a la perfección y que les sirvieron además para producir su propia propuesta feminista filosófica, ¿no? Una de las obras que también es un clásico imprescindible que introdujeron en España fue la de la teórica política Carol Pateman, El contrato sexual, que publica en 1988. El seminario, por iniciativa de Celia Morós, decide traducir y difundir, digamos, esta obra, ¿no? La traducción al castellano la hizo María Luisa Femenías, que es una filósofa argentina que participó en el seminario. La revisión de la traducción y la introducción la llevó a cabo María José Agra, que es otra filósofa que trabaja como docente en la Universidad, en la Facultad de Filosofía de Santiago de Compostela. Bien, el concepto de contrato sexual que Carol Pateman elabora, nuestras teóricas lo asimilan de tal modo que se convierte en una categoría de análisis imprescindible. Y la idea de Pateman, perfectamente desarrollada y difundida por nuestras filósofas feministas, viene a decir que en la sociedad que surge a partir del contrato que emana de la razón que nos dice cómo tenemos que vivir, efectivamente es un contrato social, es decir, la sociedad surge de un contrato, pero ese contrato es social y es sexual, porque a lo que da lugar es a una sociedad escindida en dos esferas, perfectamente diferenciadas, que son necesarias las dos para el perfecto funcionamiento del orden social en su totalidad, pero que están ocupadas esas esferas por los dos sexos. La naturaleza diferente obliga a construir dos, es el fundamento teórico, digamos, que legitima que se construyan dos esferas. Y una de ellas, la privada, la doméstica privada, está absolutamente alejada del ejercicio del poder. Justo junto con esta labor de deconstrucción, porque la fueron realizando simultáneamente, las teóricas del seminario reconstruyeron el pensamiento feminista. Las razones por las cuales a mí me parece que la labor genealógica de esta labor de reconstruir, de elaborar la genealogía del pensamiento feminista es imprescindible son muchas. Entonces voy a centrarme en algunas cosas que yo creo que son más importantes. En primer lugar, estas filósofas, bueno, estas teóricas del seminario Feminismo e Ilustración, que no solo eran filósofas, porque también es importante señalar que se nutrieron también de los trabajos y de otras perspectivas, desde otras especialidades, sobre todo desde la sociología. Pero lo que hizo el seminario Feminismo e Ilustración fue recuperar aquellas figuras, mujeres y algunos hombres, ahora voy a mencionar alguno, que produjeron un discurso feminista, produjeron un pensamiento de la igualdad entre los sexos. Recuperaron, introdujeron en España el pensamiento de un filósofo preilustrado del siglo XVII, François Poulain de la Barre, que argumentó que la desigualdad de las mujeres, que la inferioridad de las mujeres y la desigualdad entre los sexos es un prejuicio mal fundado. Es decir, que no se puede sostener racionalmente que las mujeres sean inferiores a los hombres. Las diferencias derivan de la educación que recibimos, que es absolutamente diferenciada para cada sexo. Recuperar este trabajo, este pensamiento feminista,
tiene una importancia capital porque consiste al final en poner negro sobre blanco la historia del pensamiento feminista. Y escribir nuestra genealogía nos permite luchar contra una tendencia muy habitual siempre que se habla de feminismo. Y es que parece que el feminismo nace siempre desde cero, ¿no? Parece que esta generación es la primera generación de feministas, cuando sabemos perfectamente que el feminismo tiene más de 300 años, es un pensamiento que tiene su canon, su propio despliegue, su propia lógica interna. Entonces, reconocerlo y escribir el canon feminista nos legitima como mujeres, desde luego, y también como feministas. Otra cosa importantísima que hicieron fue recuperar, difundir y publicar textos de muchas mujeres y algunos hombres, no solo de Poulain de la Vague, sino algunos como el Marqués de Condorcet o d'Alembert, por ejemplo, que estaban defendiendo la igualdad de las mujeres. En el mismo momento en el que se estaban fraguando los principios ilustrados de igualdad y autonomía, las feministas ilustradas se dieron cuenta de que esos principios que parecían ser universales, que se estaban formulando como si fueran universales, no lo eran en realidad, porque estaban dejando fuera de su ámbito de referencia a la mitad de la humanidad, a la mitad de la especie humana, que son las mujeres. Os recomiendo vivísimamente esta delicia de obra, La ilustración olvidada, de Alicia Puleo, que recoge muy bien qué es lo que representa esa tarea genealógica que llevó a cabo el Seminario Feminismo e Ilustración, porque lo que hicieron fue descubrir una ilustración dentro de la ilustración. Una ilustración que había sido olvidada, yo diría que había sido omitida, deliberadamente omitida por el pensamiento patriarcal, y que era una ilustración feminista. De todo lo que, por la brevedad del tiempo, quisiera destacar es que al calor de los ideales ilustrados ya se formuló un pensamiento feminista. Es decir, esas feministas, en el mismo momento en el que se estaba impugnando el orden estamental, se dieron cuenta de que ellas estaban quedando fuera, de que había que impugnar el orden patriarcal, aunque no lo dijeran con estos términos que utilizamos ahora, aunque no utilizaran el propio concepto de patriarcado. Y entonces, al denunciar que esos principios que prometían emancipación para toda la humanidad a ellas no les afectaba, lo que estaban haciendo era reivindicar su igualdad, estaban reivindicando la construcción de una sociedad realmente justa, que incluyera a la mitad de la humanidad con los derechos de ciudadanía que estaban siendo reconocidos para los hombres en ese momento. Esto que estoy diciendo es especialmente importante por el contexto en el que el propio seminario desarrolla su trabajo, que como he dicho ya reiteradamente, empieza en el 87, es decir, es en el final de los años 80 y principios de los 90. En ese momento, la tendencia teórica que comienza a ser absolutamente admirada y seguida es la posmodernidad. Es sabido que la posmodernidad produce una crítica muy profunda al pensamiento de la modernidad ilustrada y un rechazo rotundo y sin ningún tipo de ambigüedad con respecto a la ilustración y a todo su legado. En este contexto, recuperar el pensamiento feminista formulado en la propia ilustración significaba reivindicar, en cierto sentido, a ver si soy capaz de explicarme bien, el paradigma ilustrado como un marco teórico que podría dar lugar, que puede dar lugar a un discurso feminista coherente y consistente. Digo que a ver si lo dejo claro porque me interesa muchísimo que quede claro, valga la redundancia, que en ningún momento se trata de reivindicar la ilustración de una manera acrítica. Espero haber sabido exponer que lo que hace el Seminario Feminismo e Ilustración es una profundísima crítica a la ilustración en tanto que patriarcal. Sin embargo, lo que sí que están planteando es que la ilustración podía encierra las condiciones de posibilidad para elaborar un discurso feminista, un pensamiento feminista consistente, coherente, sólido, cuyo núcleo sea la emancipación de las mujeres y que nunca olvide lo que Celia Amorós insiste en considerar el nervio del feminismo, que es la vindicación. Entonces, de lo que se trata es de recuperar aquellos puntos fuertes de la Ilustración que puedan servir para anclar en esos puntos fuertes, un pensamiento feminista que tenga por objetivo la emancipación de las mujeres y la transformación integral de la sociedad en tanto que es patriarcal y que permita, por supuesto, activar la vindicación de igualdad de las mujeres.
no quisiera terminar sin mencionar que, a mi juicio, toda esta labor teórica ha tenido una repercusión importantísima en la transformación social y política de nuestro país. Yo creo que no estaréis en desacuerdo conmigo cuando digo que la sociedad del siglo XXI es muchísimo más consciente de la importancia de la desigualdad entre mujeres y hombres. Es muchísimo más consciente de que es intolerable la desigualdad de las mujeres, de que no se puede justificar la inferioridad de las mujeres y de que la igualdad entre mujeres y hombres es un criterio, una exigencia, un requisito de un sistema democrático que realmente lo sea. A mí me parece que este momento en el que estamos es bastante diferente, desde luego, de la sociedad en la que yo nací, yo diría, en general, de la sociedad de finales del siglo XX. Y yo creo que esa transformación tiene mucho que ver con el trabajo teórico que llevaron a cabo estas mujeres del Seminario Feminismo e Ilustración, porque no fue una teoría o no fue un trabajo que se desarrollara en la intimidad, digamos, de la reflexión, sino que lo que hicieron fue llevar su reflexión a todos los lugares donde trabajaron. Participaban y han participado y siguen haciéndolo en mesas de debate, en coloquios, dando conferencias, pero desde su posición, la mayoría de ellas como docentes universitarias, introdujeron la historia del pensamiento feminista y la perspectiva feminista. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, el curso Historia de la Teoría Feminista que lleva impartiéndose por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid desde hace muchísimos años y de manera ininterrumpida, al que han acudido y acuden personas de todas las partes del país, incluso de fuera de España, con intereses personales distintos, con trayectorias profesionales diferentes. Entonces, desde la abogacía o la judicatura hasta la docencia o, o el, o el trabajo social, empezaron a recibir formación feminista, formación en teoría feminista. Y esa formación se ha trasladado al desempeño de sus profesiones, por ejemplo. Es decir, todo este trabajo teórico ha impregnado la sociedad española de principios del siglo XXI. Y yo creo que tiene mucho que ver con la transformación en esta cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres a la que hemos asistido en el inicio del siglo XXI. Eh, yo quisiera insistir en que difundir el pensamiento feminista, difundir la historia de la teoría feminista es en sí mismo un acto de militancia. Es pensar, pero es pensar críticamente, ¿no? Como decía al principio, es pensar para transformar la realidad. Y otra cuestión que me parece imprescindible es que todo este trabajo ha puesto de manifiesto que el feminismo es una perspectiva de análisis de la que no se puede prescindir. Si lo que queremos si lo que queremos es hacer un análisis ajustado de la realidad, no podemos dejar de lado la perspectiva feminista. Porque dejar de lado la perspectiva feminista implica dejar de lado a la mitad de la humanidad. No podemos abordar ninguna transformación social de ningún tipo sin perspectiva feminista. Y yo creo que esta idea que, por lo menos quienes estamos aquí, tenemos bastante claro, se la debemos en muy buena medida a aquel enorme trabajo ingente, diría yo, que llevaron a cabo las teóricas del seminario Feminismo e Ilustración, liderado por Celia Amoros, por esa gran cabeza filosófica que es Celia Amoros. Mm, Siento muchísimo haberme extendido más de lo que tenía pensado, es una cosa que me pasa siempre. Muchísimas gracias, querida Rosalía, por haberme regalado este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias a quienes me habéis escuchado y muchísimo ánimo. Hay que seguir coeducando. Gracias, buenas tardes.